Me voy a la comunicación, está ya para charlar con nosotros. Quiero nombrarlo bien, porque vaya si es importante la entrevista que vamos a hacer, porque hasta acá decíamos, hay un cambio de actitud del gobierno, hay un cambio, y lo contamos, hay un cambio de formas, de pensamientos que se está viendo con algunas cosas. Bueno, en este caso vamos a hablar con el jefe de bomberos voluntario provincial, Francisco Acrap. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Francisco te saluda aquí en los micrófonos de Democráticamente. Hola, buenos días a tu audiencia y bueno, muchas gracias por contactarse con nosotros. Bueno, por favor, gracias. Bueno, allí un colega de la región de ustedes, de Radio Rufino, bueno, nos comentó el tema y por supuesto queríamos tenerte también con esa palabra. Francisco, primero, antes de hablar del tema puntual, contame, vos sos jefe de bomberos voluntarios, jefe provincial de bomberos voluntarios. ¿Qué contiene los bomberos voluntarios a nivel provincial? Perdón, no te escuché la pregunta Bien, completa. vamos de nuevo. Vos, lo que tengo entendido, sos jefe provincial de bomberos voluntarios, jefe provincial de bomberos voluntarios. ¿Qué contiene bomberos voluntarios? ¿De dónde contiene en este caso, bueno, los bomberos que vos representás? Bueno, sí, yo soy el jefe provincial, amén de eso también soy jefe del cuartel de bomberos de Venado Tuerto, Ujú. donde me desarrollo como tal. Nosotros a nivel federal subsistimos del subsidio que proviene de la nación como ente de segundo grado. Ujú. Y los nos provienen, recursos provinciales nos provienen de el porcentaje de recaudación que tiene la provincia de Santa Fe de impuestos inmobiliarios Francisco, y de... Sí, Francisco, ya, a ver, vamos a ordenar primero me gustaría saber quiénes son, cómo está conformado el grupo de bomberos, porque vos sos de bomberos voluntarios de Venado Tuerto. Y sos jefe provincial. Bueno, de la provincia, ¿cuántas asociaciones de bomberos contiene la provincia? bueno, en este momento somos 152 cuarteles Bien, que están bien, decime. federados, que todavía no están dados de alta. Pero dados de alta son 153 cuarteles. 153 cuarteles. Bien, Efectivamente. yo lo que contaba la semana pasada al promocionar que íbamos a estar hablando con vos, es que hay una deuda importante de la provincia de Santa Fe con ustedes. Pero vos me estabas contando cómo se mantienen los bomberos voluntarios y ahora sí te pido que me cuentes cómo se mantiene para llegar a esa pregunta final que es la deuda. Contame. Bueno, te comentaba Ujú, que hay un ujú, fondo de seguridad provincial se llama, que ujú, proviene de los impuestos inmobiliarios y también de lo que se le cobra a juegos y casinos. ujú. Bueno, ese dinero forma un fondo de seguridad provincial que es desde el fondo desde el cual se provee capacitación y movilización a nuestra federación. Ujú. Eh, Yendo a lo puntual que hablamos de deuda, Ujú. es ¿por qué? Porque este fondo se está desfinanciando desde el punto de vista que IAPOS, por ejemplo, en los últimos años aumentó ampliamente su porcentaje, entonces prácticamente entre lo que es IAPOS, lo que es seguro de unidades y lo que es reconocimiento para aquellos bomberos que tengan más de 20 años de servicio o 25 años, Ujú. hace a que se gaste prácticamente el 95% del fondo en eso. Ujú. Con lo cual no quedan recursos para capacitar a las brigadas ni hacer movilizaciones.
Ujú, que es lo que sucedía hace unos 15 años atrás cuando no existían brigadas, digamos. ujú, ujú, Hace 15 años atrás no existían brigadas, se resolvían de otras maneras los casos, un ujú. poco más difícil, sí, por cierto. Sí. A partir de ahí, de la gestión de ese momento, se generó la creación de brigadas, por eso hoy hay brigadas de K9, que son los canes que buscan personas, Ujú, hay brigadas de materiales peligrosos, brigadas forestales que han estado trabajando sobre todo en la zona del Delta. ujú, Eh, Brigada de Búsqueda y Rescate, que también estuvieron trabajando en el último derrumbe que hubo en la zona norte de ahí de de Rosario, perdón. ujú, Eh, entonces, todas estas brigadas lo que necesitan para su existencia es tener recursos, y el recurso económico surgía de este Fondo de Seguridad Provincial. ujú, ujú, Este fondo, hoy por hoy, no llega a ser lo suficientemente amplio como para poder cubrir esas necesidades. Por eso ujú, nosotros hablamos de deuda que tiene el Estado hacia ujú, la Federación, ujú. porque no está aportando los fondos que se necesitarían para que estas brigadas funcionen, Ujú. así como para que tengan mejor o más clara la La situación. situación. Francisco, Eh, sí, hablemos de números. A ver, ¿cuánto era lo que ustedes y venían percibiendo? ¿Cuánto era lo que les iban enviando del fondo? ¿Cuánto es lo que necesitan realmente para trabajar de la mejor manera? ¿Y cuál es la deuda que tienen? Bueno, aproximadamente, vamos a hablar de números generales, pero aproximadamente se estaban desviando unos 60 millones de pesos para la capacitación de las brigadas y comprar elementos a las Ujú, brigadas. Eh, con los desfasajes que hubo en lo del año en cuanto a a la y no actualización del porcentaje del Fondo de Seguridad, este año no hemos recibido prácticamente nada de ese dinero, por lo cual nosotros lo reclamamos como deuda para que las brigadas puedan seguir participando y para que puedan formar. Aguantamos, Estaríamos hablando. Francisco. Vamos a mejorar la comunicación, chicas de ahí, por favor, porque necesito que la comunicación. Es muy importante la nota, es muy importante la entrevista. Francisco nos está contando un tema importantísimo, una deuda que tiene la provincia con los bomberos voluntarios a nivel provincial. Son más de 153 cuarteles de bomberos en toda la provincia. Recordemos que los bomberos voluntarios, en la gran mayoría, son bomberos voluntarios, no cobran. Eso también es otra pregunta que le quiero hacer a Francisco, pero necesito que la entrevista se escuche, que se escuche de la mejor forma, de la mejor manera, porque quiero entenderlo yo y quiero que la gente lo entienda. Por supuesto que le pido disculpas a la audiencia, pero no me gusta hacer las entrevistas de esta forma que se vaya cortando. De última, busquemos otras herramientas para poder hacerlo en este caso. Muy importante lo que nos está contando Francisco. Muy importante. Francisco Acrap, que es que es jefe provincial de bomberos voluntarios. Jefe provincial de bomberos voluntarios. También es el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Venado Tuerto. Y nos está contando de esta deuda que está teniendo, en este caso, el gobierno de la provincia con ellos, que está teniendo con ellos. Una deuda importante, y nos explicaba cómo se compone esa deuda. ¿Tenés la posibilidad de darme una pausa, Agustina, o seguimos desde acá? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, acomodamos la cuestión técnica y ya nuevamente tratamos de hablar con Francisco Acrap. Tenemos nuevamente en la línea, entiendo yo, me dice la producción. Primero te quiero pedir disculpas, pero la idea es tan importante para mí y para la audiencia el tema, porque en realidad de esto, y yo después voy a hacer un comentario que por supuesto te voy a preguntar, porque vaya si es importante el laburo de ustedes, sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad y en nuestra región. Pero volvemos al tema números. Y si te pido, por favor, que me cuentes nuevamente el tema números, lo que recibían mensualmente y la deuda que está teniendo la provincia, Francisco.
Bueno, hacemos un poco de historia. Les Dale. decía que nosotros estábamos recibiendo alrededor de 60 millones de pesos, Ujú, que era el número con el cual nosotros capacitábamos a las brigadas ujú, y nos permitía las movilizaciones. ujú, Eh, Debido a que en la última gestión de este fondo se pagó lo que es IAPO, lo que es reconocimiento y lo que es los seguros, prácticamente consumió el 95% del total de este fondo, por lo cual no quedó financiamiento para la capacitación y la movilización de las brigadas. ujú, Eso es lo que le estamos reclamando a la provincia, que haga las gestiones necesarias. Ya tuvimos reuniones con Arena en su momento en Alvear, y nuestro presidente estuvo también reuniéndose con la ministra de Gobierno y con la ministra de Medio Ambiente ujú, eh, en la Casa Gris. Y bueno, lo que nos prometieron es que si este fondo no alcanza, es ver de dónde sacar o de dónde conseguir los recursos necesarios para que las brigadas puedan seguir funcionando, ujú, porque llega un punto en que nos desfinanciamos por el hecho de que las brigadas necesitan capacitación. Las brigadas están formadas por personal de distintas instituciones. La brigada provincial está formada por personal de distintas instituciones que ujú. necesita en algún momento trabajar juntos, movilizarse a un determinado lugar, hacer prácticas, hacer entrenamientos, y bueno, es lo que no estamos pudiendo hacer hoy. Ujú, Eh, Les decía que las brigadas existen más o menos desde hace unos 15 años atrás, ujú, donde comenzamos a formar algunas de ellas, y bueno, sería una lástima retroceder tanto en el tiempo después de haber puesto tanto esfuerzo en la creación y en el mantenimiento de las mismas. ujú, ujú, Incluso en la compra del equipamiento, porque a veces hay equipamiento que se va venciendo, hay equipamiento que se va deteriorando, y es necesario reponer ese equipamiento para el mejor funcionamiento. ujú, Entonces eso ujú, hace también a que si no tenemos el recurso económico, se hace muy cuesta arriba. Es ujú. muy difícil poder mantener todo este movimiento o todo lo que hacemos como bomberos a nivel provincial si no tenemos el recurso económico detrás que nos pueda permitir toda esa movilización, ¿no? Ujú. Francisco, en la información que teníamos aquí en la mesa de trabajo, nos contaban de que la provincia tiene una deuda física con la federación de 50 millones de pesos. ¿Esto existe? ¿Es así? Sí, los montos son aproximadamente esos, Ujú, que es el dinero que no se recibió desde el año pasado, digamos. ujú, Porque el fondo de seguridad, como te decía, cubrió los gastos que estaban como gastos fijos y no quedó remanente para poder proveer a las brigadas de su capacitación. Ese dinero es el que hoy se le está pidiendo a la provincia ujú, que restituya a la federación para poder seguir trabajando. ujú, Si no va a llegar un punto en que no vamos a poder trabajar como brigada, no vamos a poder prestar el servicio. Hoy por hoy las brigadas eh, suplen un montón de actividades o de emergencias que antes no se cubrían de esa manera. Por ejemplo, hoy por hoy si tienen incendios importantes en la zona de Rosario o en la ujú, zona metropolitana, como ocurrió el último fin de semana, se convoca a la brigada de esas regionales ujú, y bueno, todo ese personal se moviliza al lugar y se obtienen los recursos materiales y humanos necesarios para la extinción de esos ujú, siniestros. ujú, ujú. Cosa de que si no existieran las brigadas, debería resolverlo el cuartel de bomberos De bombero local local. Ujú, y con los recursos que tienen. Que ujú, generalmente no son muchos, digamos, porque la verdad que la situación económica del país en general nos resulta muy difícil la adquisición de materiales ujú, eh, o, o, el, o el mismo suministro de combustible. Cada asociación eh, tiene que pagar su propio combustible, por lo cual hace a que hoy los costos, a medida que van aumentando el combustible, sea mucho más difícil movilizarse. ujú, Todas esas cosas hacen como una sumatoria a que no podamos cumplir como corresponde a lo mejor todas las actividades, ¿no? ujú. Francisco, para tener una información, porque quiero hacer ya también un balance de lo que me estás contando,
para que tomemos dimensión y que la gente tome dimensión. Pero aquí estamos viendo una foto que para apoyar la nota, una foto tuya, con un camperón de bomberos. Digo, cada indumentaria de bomberos para salir a hacer una cobertura, me imagino que debe ser cara, porque hoy la ropa, cualquier remera vale 10.000 pesos. Me imagino que debe ser cara, ¿no? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se llega a comprar esa ropa? Vos me preguntás, ¿cómo compra cada institución su equipamiento o Claro. cómo compramos a nivel provincial? No sé cómo la compran, por eso te digo, la compra cada institución local, cada cuartel particularmente, eso se hace a nivel provincial, la compra para por así tener mejores precios. ¿Cómo se llega a comprar esta indumentaria para salir a hacer una cobertura? Bueno, hay equipamiento que se compra a cada institución, o Ujú, sea, el equipo estructural de incendio lo compra cada institución para ujú, sus bomberos, ujú, que muchas veces se usa a nivel local de cada asociación ujú, y en el caso de que tenga que movilizarse y usar equipo estructural, se usa el mismo equipo. ujú, En cuanto a los equipos que en particular usan algunas brigadas, como por ejemplo la brigada forestal, que tiene que usar un equipo más liviano que especial. el estructural por Ujú, el hecho de que necesitan caminar dentro de terrenos a veces de difícil acceso, tienen que tener mayor movilidad y ujú, no tienen que tener tanta protección como es el equipo estructural. Ese equipamiento lo adquiere la provincia ujú, para la provincia a través de la Federación para las Brigadas ujú, y una parte también la aporta la Federación, o sea, se compra en conjunto. ujú, En algunos casos hemos tenido suerte que, por ejemplo, la Nación ha aportado algunos equipos. ujú. El último año la Nación aportó 50 equipos para incendios forestales, con los cuales nos vino muy bien para poder equipar a una gran parte de la brigada. Ujú, Eh, los recursos siempre son de distintos lugares, algunas veces de la Nación, pero mayoritariamente son o de la provincia o de la Federación para comprar esos materiales. ujú, ujú, Lo mismo, por ejemplo, si ustedes han observado en algún momento la ropa que usan los brigadistas de la K9, ujú, que son de color rojo, ujú, ese equipamiento también fue comprado con fondos de la provincia y con fondos de la federación. Lo mismo para búsqueda y rescate de estructuras colapsadas. También el equipamiento fue comprado de la misma manera. ujú. Por lo cual hay una participación de todas las partes, digamos, para poder lograr equipar a las brigadas. Bien. Eh, lo que pasa que en el momento en que alguna de las partes deja de proveer ese aporte, Ujú. nos empieza a complicar el trabajo o poder mantener la brigada de la mejor forma posible, ¿no? Ujú. Y recordemos que son bomberos voluntarios. Yo te cuento esto. Aquí hace algunas semanas vino una persona de un sindicato de San Lorenzo, que bueno, a la vez es precandidato a la senaduría departamental, y nos contó los problemas que tienen los bomberos allí en esa región. Primero, muy pocos bomberos. Otra, nos contaba también una falta de equipamiento, una terrible falta de equipamiento. Y nos decía, hay que repensar la historia del bombero voluntario, que deje de ser voluntario y que pase a tener también una remuneración, así más gente está interesada justamente en trabajar en bomberos. ¿Coincidís en esto o no? Coincido. Hoy por hoy se hace muy difícil mantener el sistema solo del voluntariado, Uh -huh. porque los tiempos cambiaron, la sociedad cambió, la gente no se consiguen personal para que sea bombero, cada vez cuesta más, hay menos voluntades, digamos, Uh -huh. y hay otras realidades que muchos de los bomberos actuales, sobre todo si trabajan por su cuenta, le genera pérdidas el hecho de participar más de un día, por ejemplo, en alguna movilización, porque Claro. depende de ellos su propio sustento, por lo cual si no trabajan no están generando eh, nada para sí. Por lo cual, en algún momento creo que el voluntariado va a desaparecer. Ojalá que no, pero no le veo una salida
distinta a lo que es que sean rentados. Porque, te digo, yo hace 35 años que soy bombero, y una cosa fue cuando yo ingresé como bombero y otra es las realidades de la última década, sobre todo, donde la gente tiene que tener más de un trabajo para subsistir, le dedica mucho menos tiempo a lo que es voluntariado. Entonces eso hace que sea mucho más difícil o mucho más complicado ir consiguiendo personal que pueda mantener el voluntariado. Te voy a a veces poner... a las localidades más pequeñas les resulta a lo mejor un poco más fácil, porque son más familiares las comunidades, hay otro tipo de idiosincrasia que en las localidades grandes, ¿no? Te voy a poner un apriete, quizás, si no lo tenés al dato, bueno, lo averiguamos para otro momento. ¿Tenés idea de cuántos bomberos voluntarios hay a nivel provincial? ¿Cuánta gente? A nivel provincial, 3.750 aproximadamente somos. 3.700. Bueno, te voy a, otra cosa que voy a contar, no es mucho tampoco, no es mucho tampoco. Voy a contar una historia que ahora me estoy recordando, que lo decía Francisco, para dar un ejemplo. Conozco una ciudad, no vale el caso que la nombre, pero conozco una ciudad en el centro norte de la provincia que, por ejemplo, hay empresas locales que contratan un empleado y lo destinan a bombero voluntario. En realidad son un grupo de empresas que contratan a una persona y la destinan a bombero, de esa forma colaboran con los bomberos voluntarios. Conozco, por ejemplo, un caso, insisto, de una ciudad del centro norte provincial. Francisco, para cerrar, volvemos al tema nuevamente para que se entienda. Vaya si es importante que se cubra esta deuda. Este programa lo escucha la política, lo escuchan desde todos los rincones de la política y desde, por supuesto, del gobierno. Y a ver, vaya si es, y por supuesto la gente también, ¿no? Que es en definitiva el soberano, como decíamos. Vaya si es importante que lo cubran la deuda, porque si no, no van a poder trabajar. A ver, el próximo incendio que hoy, gracias a Dios, estas últimas semanas, bueno, salvo en el área metropolitana, que lo decía, aquí en Rosario no hubo, enfrente, ¿no? Pero no van a poder laburar. Si no se cubre esta deuda, están a punto de no poder laburar, ¿no? Efectivamente, así es la situación. Nosotros lo que pedimos es que se logre conseguir los fondos necesarios. Las reuniones que tuvimos en los últimos meses han sido bastante productivas con respecto a eso y creemos una vez más en la gestión de la ministra de Gobierno y que lleguemos a un buen fin en cuanto a la financiación para la federación y para las brigadas. Pero sí, la realidad es que si se sigue a este ritmo, llegaría a un punto en el cual sería prácticamente imposible financiar un movimiento como por ejemplo a las islas. Nosotros, para movilizar personal a las islas, hemos tenido que movilizar camionetas desde cada lugar donde están los brigadistas. Hemos llevado unidades de comando, hemos llevado unidades de incendio para cubrir lo que es el despegue y el aterrizaje tanto de helicópteros como de aviones, que son elementos necesarios en toda intervención y en todo puesto de comando. Y toda esa movilización representa dinero. Entonces, si no logramos que se restituyan los fondos que existían anteriormente para estos fines, se va a ser prácticamente imposible seguir trabajando de la misma manera, que es lo que nosotros no queremos. Lo que queremos es seguir trabajando, seguir aportando nuestro granito de arena y seguir en función de la sociedad, que es en definitiva quienes nos necesitan, ¿no? Gracias, Francisco, y esperamos que si hay novedades positivas en las próximas horas, en los próximos días, nos mandes un mensajito y nos cuenten que llegaron las positivas, que seguramente después de ahora van a llegar. Gracias, No, muchas gracias a ustedes y gracias a su audiencia. Que sigas bien. Francisco Acrap, jefe de bomberos voluntarios de la provincia. A ver, vamos a seguir de cerca este tema. Vamos a seguir de cerca, esa deuda tiene que cubrirse, o tiene que haber otras instancias para
que puedan desenvolverse bien y hacer su trabajo los bomberos, que insisto, en su gran mayoría son voluntarios. En su gran mayoría son voluntarios. Así que al menos tienen que tener las herramientas para poder lograr un buen laburo.